Gracias a Dios, voy a contar mi experiencia de esta noche. Cuando la apóstola vino a ministrar sobre mi vida, el ángel que me acompañaba me presentó, y dijo que no era él quien me llevaría a mi experiencia, sino que me llevaría al cielo para que me revestiera con mi armadura y para que me revistiera con mis fuerzas. Y le pregunté antes de que me llevara, y dijo que sí. Entonces fuimos al cielo, a la sala de armadura, a la sala de revestimiento. Él revestió mis fuerzas y me llevó a la sala de armadura. Le puso la armadura más hermosa que había allí, la más potente, la más completa, y no entendí por qué, y dijo que aquí terminó lo que tenía que hacer conmigo. A partir de ahora, el ángel de guerra te llevará a tu experiencia. Entonces, el ángel de guerra que me acompaña me presentó, y ahí, él quedó esperando, y yo dije, vamos a la misión. Y él dijo, está faltando algo, y yo, pero ya estoy en el cielo. Y me recordé de hacer la pregunta, incluso ya estando en el cielo, antes de que se presentara a la gente, es para mí hacer la pregunta. Y yo le pregunté a Arcángel, y él dijo que sí, y dijo que mi experiencia sería diferente, que sería una respuesta para muchos. Y yo dije, bien, y así, rápido, un pincel en los ojos, y ya salimos del cielo. Y yo estaba aquí en la tierra, y él decía, así, estamos algunos años adelante. Y yo dije, amén. Y él dijo, ya vas a entender lo que estoy diciendo. Y allí vi una multitud, y yo vi a un hombre. Yo vi a un hombre bien allá en el comienzo. Había una multitud, mucha gente. Y yo vi a un hombre allá en el comienzo. Había un altar, había un trono. Y ese hombre estaba sentado en ese trono. Y aquel hombre decía, yo lo oía muy claro. Él decía que era Dios, él era Dios. Y allí, en aquel momento, yo pregunté a Arcángel, Señor, ¿el Señor está aquí? El Señor volvió. El señor Arcángel me estaba llevando para ver la vuelta del Señor, y él me miró, y él dijo, así, este no es el Señor es nuestro Dios. Fue cuando yo percibí algo extraño, cerca de mí, y yo me distraí allí, con aquella presencia allí me rodeaba, y Arcángel me dijo, bien, si vas a tener que ir a la guerra, porque si no, no te dejarán tener esa experiencia. Tendrás que pelear antes de completar esa experiencia. Y yo comencé a pelear allí. El arcángel que estaba conmigo me ayudó, y aparecieron varios demonios intentando impedirme de ver esa experiencia y yo peleando. Fue cuando todo se apagó, y yo pensé que había vuelto de mi experiencia, pero cuando abrí los ojos, no veía nada. Parecía que había perdido mi visión. Estaba todo negro, y mi cabeza parecía que iba a explotar. Y oí la voz clara de Arcángel diciendo, tienes que volver, tienes que completar esa experiencia. Y fue cuando creo que el apóstol administró sobre mi vida, y así conseguí vencer esa guerra, y yo volví allí con Arcángel. Él me dijo, tienes que ser fuerte porque tienes que contar esa experiencia, porque hay gente esperando por esa experiencia. Fue cuando él me dijo, ¿quieres saber quién es ese hombre? Él es el anticristo. Ese hombre es el anticristo. Es lo que se dice Dios. El apóstol dijo así, y en la palabra del Señor dice algo, y de aquí ya vas a entender de qué va a tratar tu experiencia. La palabra del Señor dice, el misterio de la iniquidad ya opera, y solo espera que el que ahora lo detiene sea alejado. ¿Sabes quién detiene que el anticristo venga a la tierra? ¿Por qué el anticristo aún no se ha presentado? Porque ya está en la tierra, pero aún no se ha presentado. ¿Sabes quién es? Es la iglesia. Cuando Dios lleva a la iglesia a la tierra, Dios no más detendrá a Satanás, y éste puede, por eso, cumplir su propósito de dominar el mundo, pero no antes de que la iglesia sea arrebatada de la tierra. Este momento aquí que les traje hace algunos años, la iglesia ya no estará en la tierra, la iglesia santa, la iglesia limpia, ya no estará en la tierra. El Señor retirará a la iglesia de la tierra antes de la gran tribulación. La tribulación es un momento de ira, de juzgamiento, es un momento de mucha hambre, es un momento de terremotos, es un momento de muertes y destrucción, y habrá grandes señales viniendo del cielo. Pero en la palabra del Señor dice, por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para la cuestión, y Cristo Jesús que camina según la carne, pero según el Espíritu. Amén. Yo dije amén, Señor. Entonces, nosotros decimos que la iglesia no estará más aquí en la gran tribulación, pero muchos quedaron, muchos que dicen que son creyentes, que dicen que sirven al Señor, muchos pastores, muchos apóstoles, muchos misioneros, muchos que dicen que sirven al Señor, pero no lo sirven de verdad. Pero viene la hora y ya llegó, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor que es verdadero, los verdaderos adoradores del Señor se llaman verdaderos adoradores, no los de fachada.
No piensen que entrar al cielo es fácil. No piensen que entrar al cielo es fácil. Fuimos hechos a la imagen del Señor, para sermos santos. Ser de santos porque el Señor es santo. Todos los días tenemos que buscar santificación, porque sin santificación no veremos al Señor. Pero ahora, libertados de pecados y hechos servos de Dios, tendéis vuestro fruto para la santificación y por fin la vida eterna. Aceito Jesús el Señor y el Salvador, el adorador en espíritu y en verdad, todos los días se arrepentiendo de sus pecados, buscando ser santo, buscando la santificación. Todos los días verás al Señor. No pasarás por la gran tribulación, irás antes del anticristo, te presentarás a la tierra. Tanto Jesús como el apóstol Pablo prometieron a los creyentes que serían salvos de la ira futura. En la palabra del Señor dice: y esperará de los cielos su Hijo a quien resucitó de los muertos. Saber a Jesús nos libra de la ira futura. Aún no sucedió, y tenemos la promesa de Jesús de guardar a los adoradores de esta tentación. El Señor prometió que guardará a los verdaderos adoradores, a los santos, a los que buscan la santificación todos los días. El Señor los salvará, no pasará por la gran tribulación. La iglesia fue purificada por el sangre de Jesús. Todos los días la iglesia tiene que ser purificada, pero la iglesia ya fue purificada por el sangre de Jesús. Ella no necesita más pasar por la gran tribulación. En la palabra del Señor dice: pasarían por cosas lejanas en la tierra, pero no significa que sea la gran tribulación, porque el Señor no los llamó para lo fácil. Ser creyente no es fácil. Es de eso que el Señor está hablando, no de la gran tribulación. Amén. El Señor está hablando de todos los días matar lo suyo, su carne. Todos los días se purificar. Todos los días pedir perdón. Todos los días adorar al Señor, en espíritu y en verdad. Todos los días buscar la santificación. Ser santo como soy santo. Amén. El Señor no va a dejar que la iglesia pase por la gran tribulación. Nada de eso ha sucedido todavía, porque la iglesia todavía está en la tierra. Los verdaderos, los separados del Señor. Amén. Esta experiencia la vas a pasar, la vas a hablar. Y la iglesia tiene que prepararse, porque la venida del Señor está cerca. El Señor va a arrebatar su iglesia, está cerca. El Señor llama, el Señor está llamando, el Señor está alertando, el Señor está avisando. Santificarse más, adóreme más, todos los días hasta la venida del Señor. Y me impacté cuando el Señor me decía eso. Eso me impactó, y yo dije: amén, Señor. Voy a hablar, voy a pasar esta experiencia. Sí. Entonces dijo, sin miedo de decir lo que el Señor escogió mostrarle esta noche, porque mi cebo necesita esa respuesta. Y yo dije: amén, Señor. Fue cuando me sacó de ahí, y hasta aquí puedo contar mi experiencia. Fue una experiencia como nunca la había tenido antes, porque fue solo enseñamiento. Fue solo el ángel me enseñando sobre lo que pasaremos y lo que no pasaremos. Fue solo enseñamiento. Solo oí al ángel, allí viendo aquella escena de la multitud anticristal. Y el ángel aquí en mi oído hablando, cuando me enseñó eso para mí, como si fuera un apóstol, pregando, enseñando a la iglesia. Así era el ángel hablando, me enseñando. Fue muy fascinante eso para mí, porque, ¿sabes? Yo pude aprender con el ángel que la iglesia será salva. No iremos sufrir. Amén. Gracias y paz. La gracia y la paz del Señor Jesucristo. Amados hermanos, aquí les habla el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario sobre esta experiencia con una palabra que se encuentra en Marcos, capítulo 13, versículo 19. Amén, hermanos. En adelante dice así: porque en aquellos días habrá gran angustia, cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, ninguna carne se habría salvado, pero por amor de los elegidos que Él escogió, acortó aquellos días. Versículo 21. Y entonces, si alguno os dice: he aquí el Cristo, o aquí está el Cristo, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si es posible, aun a los escogidos. Pero vosotros, los verdes, he aquí, os lo he dicho todo delante de vuestra mano. Gloria a Dios, hermanos. ¡Qué experiencia tan poderosa, qué tremenda experiencia! Tú viniste, Señor, ya en aquel tiempo, diciendo que ya nos habías advertido de todo. Y hoy el Señor todavía ha advertido a su iglesia. Por esto, por el tema de la gran tribulación, por el tema de estar preparados para el regreso de Cristo, ¿no es así, apóstola? Amados hermanos, gracias y paz para todos. Esta experiencia es una experiencia tremenda, increíble.
Y vemos el cuidado de Dios de alertar a su iglesia para que tome una postura en los últimos días. Y luego habla, creo, de la perfección del Señor. Fue como dice la sierva del Señor, hermana Yara, que fue una experiencia que marcó su vida, porque ella estaba siendo enseñada allá en el cielo, allá por los ángeles, como el Señor. Le estaban enseñando la luz de la palabra. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Existía esa base bíblica, ese fundamento dentro de la palabra, para que cada evento fuera explicado. Y lo que me pareció hermoso es que el ángel le habló y le dijo, mira, esta visión es una visión más adelante en el futuro. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que cuando hagamos un estudio, ya di un estudio sobre escatología bíblica, y luego veremos mucha gente que se opondrá, no. Hay varias líneas de pensamiento teológico con respecto a la gran tribulación, si la iglesia permanecerá, si la iglesia pasará o si no. Y luego el Señor le muestra a su siervo cuál es realmente la iglesia que va a ser arrebatada. La verdadera iglesia, los verdaderos siervos del Señor, los fieles, la promesa, el arrebatamiento de la iglesia es una promesa de esperanza para los fieles, porque de lo contrario no tendría sentido que lucháramos por una vida de santidad. Para que vivamos 1 Tesalonicenses 5,23, luchemos por mantenernos santos y represivos hasta el regreso del Señor. No tendría sentido para nosotros vivir según principios, hermanos, si tuviéramos que pasar por la gran tribulación aquí en la tierra. La gran tribulación no se compara con el comienzo del dolor, no se compara con lo que ustedes creen que es la tribulación, pero es una terrible conciencia de que será una consecuencia, un tiempo de consecuencias para aquellos que no escucharon la voz del Señor, a los que no le dieron crédito a la verdad del Evangelio de la puerta estrecha, a los que fueron rebeldes a las Sagradas Escrituras. En otras palabras, donde se determinarán las consecuencias de nuestras elecciones. Entonces veo el cuidado del Señor al alertar a la Iglesia, prepararlos para ascender al arrebatamiento, prepararlos para ser arrebatados, prepararlos para escuchar el sonido de la trompeta, prepararlos para el regreso de Jesús que está cerca, y el único, quien todavía es la Iglesia viva que todavía está en la tierra, la que impide que el gobierno anticristo se manifieste en la tierra, y el Espíritu Santo es la Iglesia, y donde vive el Espíritu, el otro no puede actuar, por eso no tiene esta autorización. Hermanos, es tiempo de buscar el rostro del Señor, es tiempo, hermanos, de escudriñar las Escrituras, es tiempo de arrojarnos verdaderamente a la luz de la palabra del Señor, de buscar verdaderamente al Señor hasta poder encontrar Señor, es tiempo de resolver las dudas a la luz de la palabra, a la luz del conocimiento, a la luz de las experiencias con el Señor, para que no nos tomen por sorpresa el día del rapto, amén. Porque el rapto es una realidad, sucederá y quiero ascender, quiero estar con mi Padre, no viviré para esta gran tribulación en el nombre de Jesús, ese es mi deseo para tu familia, para mi familia, por nuestras iglesias, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, que Dios bendiga tu vida con este ministerio, puedes reflexionar, buscar conocimiento dentro de la palabra y orar mucho para que seamos guardados de este día malo, en el nombre de Jesús, amén, apóstol. Amén, gloria a Dios. Así que nuevamente, espero que esta experiencia haya identificado tu vida y que sigamos, no preparándonos, por supuesto, nos estaremos preparando, pero para cuando llegue ese gran día, estemos preparados en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Señor, Dios mío, muchas gracias por esta experiencia, que el Señor bendiga cada día más a tu hija, Señor, a cada sierva del Padre que ahora escucha, Padre, Señor, que ora con nosotros, que tu gracia cubra, Señor, que el Señor, mi Padre, nos visite, que el Señor obre gran salvación en tu pueblo, y así, Señor, que un día estemos juntos en el cielo, con el Señor, aleluya, regocijándonos eternamente, Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que Dios te bendiga, Salom.